Bienvenidos y bienvenidas a Pensamientos Random, el nuevo podcast del canal. Para los que me escuchan fuera de YouTube, en alguna plataforma como Spotify, muy posiblemente Spotify, o alguna otra plataforma que se me ocurra usar para subir este podcast, el podcast pertenece al canal de YouTube Una Historia Random, por si gustan checarlo. Para los que sí me escuchan en YouTube y están acostumbrados a mis otros videos, historias random, decidí hacer este podcast porque quiero cambiar un poco el formato de mis videos de historias random. Y la razón de por cuál hago eso es porque actualmente subo video todos los lunes y por estar apresurado con balanceando otros proyectos, mi trabajo y el canal de YouTube, no exploro a profundidad ciertos temas y todo eso con el motivo de que quiero subir video todos los lunes. De la manera en la que YouTube actualmente funciona, YouTube quiere watch time. YouTube quiere que los usuarios pasen bastante tiempo en un video o vean el video de manera completa y le da prioridad a ciertos videos largos o ciertos videos que son cortos pero tienen muchísimas vistas. A lo que voy con todo esto es que quiero subir la calidad general de mis videos. Quiero meterles un poquito más de producción, explorar el contenido del cual hablo más a detalle en cada uno de los videos. Pero eso significa que, según la carga de trabajo que tengo actualmente, no me permitiría trabajar un video semanal, no con videos que sobrepasen los 10 minutos. Ahorita los videos de historia random duran alrededor de 5 minutos, a lo mucho 7 minutos, pero me gustaría hacer videos un poco más largos. Entonces, para no subir video cada mes, dije, sería una buena idea tener un podcast en el canal para que me conozcan de una manera más personal, etcétera. Y si veo que los suscriptores les gusta el podcast, lo voy a seguir haciendo. Pero a fin de cuentas, creo que me sirve para mantener el canal activo, especialmente ahora que es un canal pequeño, tiene algunos 200 suscriptores, creo que actualmente tenemos esa cantidad y es un canal relativamente nuevo. Definitivamente no puedo dejar de subir videos de manera constante, entonces no voy a dejar de subir videos. Entonces los podcasts me sirven a mantener activo el canal mientras trabajo en videos un poco más largos que van a ser como la luz principal del canal. No voy a dejar de hacer esos videos, pero por otro lado también los podcasts tienen un formato de video pues más largo, ¿verdad? Me darían mucho más watch time. Si ves por lo menos una porción de este podcast, lo escuchas mientras estás trabajando, eso me daría mucho watch time y por lo tanto ayudaría mucho al canal y eso me permitiría que yo tuviera tiempo o pudiera dedicar más tiempo a cada video sin comprometer la cantidad. Mi idea es que esto llegue a un punto en el que yo pueda dedicarle más tiempo a historia random. Me gusta mucho hacer estos videos y han tenido por lo general una buena recepción, o por lo menos más de la que esperaba inicialmente, a pesar de que somos pocas personas. Así que le agradezco mucho el apoyo a los suscriptores, le agradezco mucho a la gente que le dio la oportunidad y empezó a reproducir este podcast, a pesar de que pues es contenido de alguien que no conoces, ¿verdad? Entonces, gracias. Pero quiero hablar de mi experiencia con los videojuegos. Creo que es un tema bastante interesante y que le va a ayudar a muchos interesados en la industria de los videojuegos y creo que de cierta manera también puede llegar a informar o dar un poco de conocimiento en general de cómo funciona la industria de los videojuegos a través de la experiencia que yo he tenido, tanto personal como profesional. Y decidí hacer este tema como el primer capítulo del podcast, el primer episodio, porque he estado haciendo los videos de historia random recientemente de la historia de los videojuegos. Como hay muchos temas interesantes los cuales cubrir en esa industria, en la industria de los videojuegos, me sé varias historias y decidí hacer esta serie de videos. Entonces es un tema que tengo bastante actual y de hecho últimamente he dedicado un poco de tiempo a jugar videojuegos, algo que no hacía en algún tiempo. Y dije,
es un tema que tengo fresco, es un tema que tengo pues en mente constantemente en estos días y creo que es una buena idea para hacer un podcast. Así que decidí iniciar esto con ese tema, mi experiencia con los videojuegos, y estaré hablando de cómo he vivido con los juegos de una manera personal, pero también de una manera profesional. Para los que no saben y quieren conocerme un poco más, yo estudié animación y efectos especiales en el norte de México, en el estado de Durango. Actualmente vivo en el estado de Arkansas, en Estados Unidos. Y por eso, porque vi en los comentarios que algunos de ustedes me preguntaba, oye, ¿de dónde eres? O ¿por qué pronuncias estas palabras así, de esta manera? Etcétera. Entonces, como que había un poco de confusión en cuanto a de dónde soy. Mucha gente asumía que soy de cierta parte o que soy de Sudamérica por los temas que estaba hablando en ciertos videos, otros, etcétera. El punto es que estudié en el norte de México y actualmente vivo en el estado de Arkansas. Tengo una doble nacionalidad. Pero bueno, eso es en cuanto a mí, ¿verdad? Y de hecho, por esa razón que estudié animación y efectos visuales, he trabajado en varios videojuegos para plataformas web, para plataformas móviles. Entonces sé un poco de cómo funciona el desarrollo de videojuegos en general, ¿verdad? ¿Cuál es el pipeline de producción? ¿Cómo funciona un estudio de manera interna? Cuáles son los puestos que los estudios contratan, cuáles son las necesidades de la industria, por si te interesa trabajar en dicha industria, ¿verdad? Creo que trabajar en videojuegos es algo bastante cool. Recuerdo que una vez fui a ¿qué es? Un bar, no sé qué es un antro, no sé qué era. No sé cómo puedes calificar ese lugar, era bastante extraño. Se llamaba El Under en Ciudad de México. Entonces fui con un amigo y estaban unas señoritas que mi amigo creía que eran bastante atractivas. Y digo creía, no sé, para no meterme en problemas. El punto es que él se acercó a hablarles, a platicar con ellas y le comentó que hacíamos videojuegos. Nosotros le decíamos que por favor no hiciera eso, era bastante cringe, pero él lo hizo. Y sacó los videojuegos en los que estábamos trabajando. Como eran videojuegos móviles, los podías tener en el celular, podías, nosotros los usábamos para test y también, pues, también para ganar. En el peor de los casos, las personas, las señoritas iban a descargar el juego de mínimo solo por la conversación. Entonces no tenía nada que perder mi amigo. Y fue curioso porque sí le funcionó. Entonces, a lo mejor te sirve a ti también si estás interesado en trabajar en la industria de los videojuegos. A mí se me hizo un poco cringe, pero bueno, los resultados estuvieron ahí y fui testigo. Supongo que muy pocas personas pueden llegar a acercarte y decir, trabajo haciendo videojuegos o trabajo haciendo juguetes. Bueno, esa es una pequeña anécdota que yo tenía por ahí. Pero entonces la cosa es que he trabajado en los videojuegos y por eso tengo algo de conocimiento con la historia del cine. Ya ven con el video de la historia de las palomitas, pues sé eso porque pues estudié animación. Por los que creían que estudiaba filosofía o que estudiaba historia o algo por el estilo, no, yo estudié algo pues diferente, bastante diferente a lo que muchos en el canal creen, que es animación, y por eso me gusta la edición de video y crear videos. La razón por la cual tengo la mente llena de historias random es porque constantemente quiero conocer cosas nuevas para mis historias, para las historias que escribo. Me decidí especializar en preproducción como guionismo y la producción de proyectos audiovisuales, especialmente para animación. Y eso incluye pues películas, cine, comerciales y obviamente videojuegos. Y por eso tengo la mente llena de datos random, como quién inventó la licuadora, quién inventó la hamburguesa, porque creo que esas cosas te pueden llegar a inspirar a crear tu propio juego, crear tu propia película, escribir tu novela, etc. Entonces siempre trato de basar mis historias en conocimientos, datos random que me voy topando en la vida.
De esa manera le das un poco de credibilidad a tus historias y nunca sabes qué te va a inspirar, ¿sabes? Puedes agarrar un libro de mecánica y te puede inspirar, puedes tomar un curso y puede que el maestro sea un personajazo, entonces nunca paren de aprender, gente. Yo creo que ese es el motivo principal del por cual quise crear el canal de YouTube y este podcast, para decirle a la gente de que está bien aprender cosas nuevas sin importar tu edad, sin importar tu profesión. No porque estudies ingeniería significa que no tengas que saber nada de derecho o de economía, de contabilidad, de oratoria o lo que sea. Aprender es algo bonito. Pero bueno, suficiente como de hablar de esos ámbitos. Creo que la manera en la que puedo empezar de hablar con la experiencia que he tenido con los videojuegos es con el primer videojuego que jugué. Y el primer videojuego que jugué fue Super Mario Bros. Para la Nintendo, o la Nintendo Entertainment System, la NES como muchos le conocen. Esa fue la primera consola que tuve, era como la consola de la familia y pues teníamos los dos controles. Recuerdo que teníamos este aparato que era como la pistolita y jugábamos Mario. Bueno, en el cassette venía Mario y este juego Duck Hunt, donde pues le disparabas a unos patitos, te ibas de cacería. Y creo que cuando estaba planeando como de qué hablar en este podcast, me di cuenta, tuve flashbacks de mi infancia, el trauma que tuve de cómo el perrito se burlaba de mí cada vez que no le atinaba ningún pato. Me acuerdo y por eso odio los shooters. Hasta la fecha no me gusta jugar a Call of Duty, Fortnite, ese tipo de juegos. Los juegos shooters no son lo mío. Tengo pésima puntería. Las skills, la habilidad que necesitas para ese tipo de juegos definitivamente no es lo mío. Si lo juego para que la gente se ría, para tener un buen rato y vean lo pésimo que soy. Y lo he comprobado muchas veces porque es una habilidad cool tener buena puntería, ¿verdad? Jugar dardos o jugar tiro al blanco o algo. Recuerdo que una exposición militar aquí cerca de mi casa por el Día del Patriotismo, había juegos y uno de esos era jugar tiro al blanco. Te prestaban una escopeta con BB guns y tenías que atinarle al centro. Fue un desperdicio total. Ni siquiera le atiné a la hoja. Tengo pésima puntería. Es bastante malo. Y creo que gran parte se debe al trauma que generaba ese perrito pixeleado que se burlaba de mis habilidades para disparar. Pero bueno, el primer juego que jugué en la historia era ese mismo cassette que tenía Super Mario Bros. Y me encantaba, ¿verdad? Hasta la fecha soy muy fan de Nintendo. Pienso en Nintendo y me acuerdo de mi infancia y cuando los tiempos eran más sencillos. Entonces dije, pues Nintendo es vida, Nintendo es amor. Pero ese fue el primer juego que jugué. Pero curiosamente no fue el primer juego que pasé. No recuerdo haber pasado Super Mario Bros. Hasta años después, porque estaba joven, no era muy hábil tampoco en Super Mario Bros. Yo creo, me gusta creer que mi nivel jugando Super Mario Bros. Estaba por encima del niño de mi edad. Tenía unos 4 años, me parece, cuando tengo recuerdos de haber jugado. Era muy pequeño, no sabía lo que estaba haciendo, pero veía mucho a mis tíos jugar. Entonces, yo creo que de ahí saqué la habilidad y la necedad de a fuerzas querer pasar el Super Mario Bros. Y me gustan mucho los juegos platformers, los juegos atléticos. Después, unos años más adelante, creo que tenía 7 años, 8 años, conseguí un Game Boy. Y fue la primera consola de mi propiedad. El Nintendo era como de la familia, la NES, pero el Game Boy era mi primer consola. Y el primer juego que tuve fue el Pokémon Blue. Sin embargo, yo estaba feliz cuando Pokémon era muy divertido. Pasaba muchas horas jugando Pokémon. Me gustaba mucho ese juego. Hasta la fecha sigo siendo fan de la franquicia. Pero sí, en ese momento pues era mi vida. Pero el cassette del Game Boy, por la manera en la que funciona, la manera de archivar tu progreso en el juego, es por medio de una batería y la mía se descompuso. Usualmente esas baterías duran alrededor de 10 años, así que si tú guardas un cassette, guardas tu partida, en 10 años o un poquito más,
se va a borrar esa partida, vas a perder todos tus datos, ese save file no es para siempre, por la manera en la que funcionaban los cassettes de Game Boy. Y resulta que el mío desde el inicio tenía una falla, estaba defectuoso el cassette, así que fui a la tienda a cambiarlo y me lo cambiaron, pero al tiempo en el que lo cambié, porque no fue inmediato cuando me di cuenta que no servía el save file, duró un poco, ya habían sacado la nueva versión de Pokémon, el Pokémon Yellow, y era vida, porque ahora un Pikachu te estaba siguiendo y podías platicar con él. Y ese fue el primer videojuego que yo pasé por cuenta propia. Entonces, por mis propios méritos, mi Pikachu y yo llegamos hasta la liga, al Elite Four, y ganamos. Entonces yo recuerdo mucho ese día. Estaba un amigo de la primaria, estábamos en segundo de primaria, tenía 7, 8 años. Y un amigo va a mi casa y estábamos jugando Pokémon, los dos juntos, y ya llegaba al punto en el que yo estaba atrapado en el Elite Four. Y ese día lo pasé. O sea, la primera vez que yo pasé el juego de Pokémon, o cualquier videojuego en general, por lo menos que yo recuerde, no creo que antes de los 6 años haya pasado algún juego, no lo creo así. Entonces, la primera vez que pasé un juego fue con alguien al lado. O sea, alguien fue testigo de mi victoria y fue muy satisfactorio. Entonces, quizá por eso le tengo un poco de cariño a Pokémon. Entonces, seguí comprando los juegos. Salió el Game Boy Pocket, el Game Boy Color, y empecé a tener esas consolas. Recuerdo que mi Game Boy se descompuso y compré el Game Boy Pocket. Y era blanco y negro y tenía como un adaptador que no necesitaba pilas. Eso era algo que siempre odié del Game Boy, que usaba pilas. Gasté demasiado dinero en pilas. Un niño no debe de gastar tanto dinero en pilas. Por suerte eso ya no existe, a menos de que seas usuario de Xbox. Siguen usando pila los controles. No puedo creer que en pleno 2020 haya una consola, hay un aparato que sigue usando pilas AA, AAA o cualquiera de ese estilo. Pero bueno, en ese entonces no había de otra. A menos de que te compraras ese adaptador. Yo convencí a mi madre que me comprara ese adaptador. Y jugué demasiado tanto que se quemó mi adaptador, se sobrecalentó y ya no servía. Pobre Game Boy Pocket. El Game Boy Pocket seguía sirviendo, pero ya no servía el adaptador, así que no quise comprar pilas. Y en eso llegó el Game Boy Advance, y el Game Boy Advance era vida. Para ese entonces, pues ya estaba un poco más grande, estaba en sexto de primaria, tenía 12 años, tenía el Game Boy Advance. Y compré, tenía un Super Nintendo. Y el Super Nintendo es también otro tiempo. Yo creo que en esa edad, cuando estás en sexto de primaria, estás por ir a la secundaria, todos empiezan a hablar de estos grandes cambios que va a pasar tu vida, tanto física como emocionalmente, y en general la vida cambia y notas. No es lo mismo estar en primaria, en sexto de primaria, en el top de la cadena alimenticia de una escuela primaria, a llegar a la secundaria, donde el ambiente es diferente, a la gente le importan cosas diferentes, y de nuevo empiezas desde cero, ya eres el que está abajo de la cadena alimenticia, y están los de tercero de secundaria, están los de preparatorias, en el caso de que tu escuela, como la mía, tuviera una preparatoria ahí. Y sientes como si volvieras a primero de primaria, pero esta vez con muchas más preocupaciones, con mucho más estrés. Y yo recuerdo que llegaba de la secundaria, por alguna razón mi secundaria era muy estricta, y ese fue el tiempo en el que más rebelde, por así decirlo, fui. Te encargaban demasiada tarea. Recuerdo que las mochilas que nosotros llevábamos eran increíblemente pesadas. Era muy rara esa escuela. Solo recuerdo que en el momento en el que tú te salías de esa escuela, te convertías en una persona feliz. Y no estoy, créanme, no estoy intentando decir como que sufrí en la secundaria. No, para nada. Fueron momentos divertidos, pero y además tuve como acceso a educación y educación privada, etcétera. Entonces no me estoy quejando, no me malinterpreten. Pero aún así recuerdo llegar cansado o disque estresado, por lo menos para mí, yo de 12, 13 años, era bastante estrés. Y, y llegaba y lo único que quería era jugar Super Nintendo.
y jugaba Super Mario. De nuevo, otra etapa de mi vida vinculada a Mario. Y, y fue como en el momento en el que dije, wow, realmente me gustan los videojuegos. Realmente es algo que me agradan. El hecho de pensar de refugiarte o tener como un lugar especial, un ritual. Recuerdo que tenía una silla especial para videojuegos, la ponía enfrente de mi tele, conectaba los auxiliares y era como un ritual de, por fin estoy en casa, por fin puedo salvar a la princesa Peach, todo va a estar bien, etcétera. Era muy bonito. Pero bueno, también tenía mi Game Boy Advance. En el caso, ese lo usaba más como para viajes. Era bastante aburrido viajar así de niño. Ibas de vacaciones y estar horas en el carro, no, sin celular, sin internet, sin datos. Como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día puedes viajar y por gran parte de la carretera vas a tener señal. Algo que en ese entonces pues en ningún momento tenía señal. Los celulares no tenían internet. Muy apenas si las computadoras tenían internet. Porque no era algo tan común en ese entonces. Entonces, gracias al Game Boy sobreviví muchos viajes. Y de hecho, actualmente me encanta viajar. Me encanta ver por la ventana, ver los paisajes, los árboles, los lagos, etcétera. Me gusta mucho ver los paisajes, me gusta viajar bastante y creo que también es por eso. Gracias al Game Boy no relaciono viajar con algo tedioso y me encanta viajar. Entonces, gracias Game Boy Advance por dejarme eso. Y después pues siguen... también tuve ya en la secundaria un Nintendo 64 que un amigo me vendió. No compré esa consola de primera mano, la compré con mi propio dinero y se la compré a un amigo porque yo todavía tenía el Super Nintendo. Mi familia nunca fue como muy fan de los videojuegos a pesar de que teníamos la Nintendo. Nunca fueron así como que muy fan, era... Entonces, la mayoría de las consolas me las tenía que comprar yo ahorrando el dinero que me daban o simplemente, no sé, de alguna u otra manera. Como el Nintendo 64. Estuve juntando, mi amigo ya iba a comprar el Xbox, estaba vendiendo su Nintendo 64 y yo dije, ok, lo voy a comprar. Y compré el Nintendo 64 y unos meses después compré el GameCube, o sea, los compré casi juntos. A mí no me tocó mucho el Nintendo 64, pero recuerdo que jugaba mucho Pokémon Stadium y esa fue la razón por la cual quise comprarme el Nintendo 64 para poder jugar los minijuegos del Pokémon Stadium. Pero después descubrí el Super Smash Bros. Y dije, santo Jesús, este juego es increíble, lo amo. Y descubrí que ya estaba en el GameCube, que iban a sacar el Melee. Y dije, tengo que comprarme el GameCube. Y efectivamente, una vez más, con el dinero de mis ahorros, compré un GameCube. Porque no gastaba mucho. era una persona que ahorraba mucho. Me gustaría tener los mismos hábitos que tenía mi yo de secundaria. Actualmente no ahorro mucho, lo cual no es bueno. Pero en ese entonces, pues mis preocupaciones eran llegar a la casa a jugar videojuegos. Entonces tenía ahorros y me compré el GameCube. Y no quiero sonar como muy privilegiado, especialmente en estas épocas donde cualquier cosa que digas en el internet puede ser usado en tu contra, te pueden funar, te pueden cancelar por cualquier cosa que digas en internet. Y es raro que estás escuchando, estás hablando, pero estás consciente de todo lo que dices. Así que, pues, si llego a decir algo que los incomoda, perdónenme, soy humano. Pero el punto es que compré mi GameCube, era feliz. Y recuerdo mucho una ocasión en la que pues, jugaba dos juegos mucho. Super Smash Bros. Y Mario Kart. Era el Double Dash. Y me encantaba ese juego. Jugaba demasiado Mario Kart. Porque era algo que hacía con mis amigos y lo relacionaba con diversión, con estar con amigos, con gente que me agrada, etc. Y quería ser bueno, quería ser muy bueno. Practicaba tanto que practicaba conmigo mismo, pero cuando practicas con las computadoras, no es la manera más eficiente de practicar. Entonces, a veces ponía a mis hermanos menores a jugar conmigo, pero no era un reto. Actualmente ya lo son, pero en ese entonces no lo eran. Eran muy pequeños.
Así que me puse un control en los pies y aprendí a jugar Mario Kart con los pies. Aprendí a jugar Mario Kart contra mí mismo. O sea, cuando dije que jugaba Mario Kart solo, no lo decía con las computadoras, sino literal tenía un control en las manos y un control en los pies. Creo que eso es un dato bastante random, bastante divertido y no lo quería omitir. Pero bueno, yo amaba ese juego con todo mi corazón y un día llego de la secundaria y veo a mi hermano menor y veo que está jugando con algo y ese algo es un disco, un mini disco, y veo que es mi Mario Kart, lo está usando para jugar. Él era un recién nacido en ese entonces, tengo 5 hermanos menores y en ese caso, él hasta la fecha le sigo recordando ese dato. Yo casi sufro un paro cardíaco, casi me da un infarto en cuanto veo eso y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa? Y mi GameCube estaba en el suelo, estaba abierto, había sacado el disco y pues estaba pequeño, ¿verdad? Fue muy doloroso, especial porque los juegos de Nintendo no son baratos, especialmente si los compras con tu propio dinero, con tus ahorros. Un minuto de silencio por mi Mario Kart. Después, mi amigo, el que se había comprado el que me había vendido, perdón, un Nintendo 64. Él mismo, su hermano mayor, estaba vendiendo el juego de Mario Kart. La razón por la cual lo vendía es porque le quería comprar un regalo a mi amigo. Entonces hicimos un trato por debajo del agua y me vendió su Mario Kart y volví a tener una copia. Pero vaya, que ahorita lo pienso y recuerdo y qué buen hermano era, ¿eh? Ojalá mi amigo pueda escuchar el podcast o por lo menos hasta este punto y se dé cuenta de que su hermano vendió el Mario Kart de GameCube para poder comprarle un regalo a él. Qué bonito, qué bonito. Y todo eso gracias a los videojuegos. Y hablando de amistades, creo que mi primer amigo lo hice, así, mi primer amigo en la vida lo hice gracias a los videojuegos. Actualmente se tiene esta idea de que los videojugadores, ¿sí se dice así? Bueno, que los gamers son como muy antisociales, etcétera, están encerrados, todo, pero yo tengo la percepción diferente. A lo mejor sí es verdad muchas de las cosas que dicen. Creo que muchos estereotipos están basados en cierta realidad y cuando llegan a las masas se distorsionan, pero a mí me ayudó. Recuerdo que tenía un Game Boy y un amigo en la primaria tenía el mismo Game Boy que yo, pero con diferente color. No, de hecho era el mismo color, ahora que recuerdo, y por eso hablamos, yo tengo ese color. Empezamos a jugar y él tenía el cable Link y empezamos a cambiar Pokémon. Entonces gracias a Pokémon creo que hice mi primer amigo, o por lo menos el que recuerdo. Y digo primer amigo porque pues, obviamente hice amigos en Kinder, pero muchos no los recuerdo, si te soy sincero. Pues quizá me acuerdo del primer nombre, pero no tengo como mucha información de ellos. Y él hasta la fecha le sigo hablando. La primera persona con la que intercambié Pokémon hasta la fecha le sigo hablando. Y en la secundaria algo así. Pues tenía mi amigo que me vendió el Nintendo 64. Hasta la fecha le sigo hablando, etcétera. Entonces los videojuegos me han traído grandes amistades. Y eso es una de las razones por la cual tengo buenos pensamientos, buenos recuerdos, buenas memorias con los videojuegos. Bueno, pero llegó la preparatoria y con la preparatoria ya para ese entonces tenía un Nintendo 10, pero ya no jugaba tanto. Ya era una persona, no sé, me creía más grande, me creía lo que sea, y dedicaba el tiempo que estaba en la preparatoria para otras cosas. Me apliqué un poco más en la escuela y empecé a hacer pues cosas de adolescentes más normales. Y no recuerdo mucho, pero sí jugué mucho un juego y era el Pokémon Perla. Compré esa versión y ese juego sí le dedicaba mucho tiempo. Era básicamente nostalgia y todavía era un juego que jugaba con mis amigos de manera competitiva. Pero fuera de eso, no. Intenté más tarde comprarme el Xbox 360 y me salió el defectuoso, ese que te salía el círculo rojo de la muerte. Y fue bastante frustrante. Lo regresé, lo vendí. Y, o sea, más bien lo arreglé y lo vendí, lo revendí. Y fue bastante triste. Desde ese entonces yo ya no confío en Microsoft. Yo no vuelvo a comprar una consola de Microsoft. Ningún Xbox lo voy a comprar. Ojalá se extinga esa compañía. Perdón si ustedes son fan. Pero el punto es que
que me falló a mí. Me falló. Y es curioso porque cuando fue la generación del Xbox, mis amigos tenían Xbox y eran increíblemente felices. Yo dije, entonces es algo bueno. Y cuando salió la siguiente generación, le di una oportunidad. Y eso me pasa por haber traicionado a Nintendo y a Sony. De Sony no tengo muchos recuerdos, la verdad. Tenía el PlayStation 1, pero no compré el 2, ni compré el 3, ni nada por el estilo. Porque en la prepa no jugaba tanto. Vendí mi 360. Mi Nintendo 10 también lo vendí una vez que ya había jugado demasiado Pokémon Perla. O sea, la cantidad de horas del archivo eran muchas. Creo que eran 800 horas. Era algo así. No recuerdo siquiera la cantidad. Era una cantidad que para mí era sumamente absurda. Si hubiera dedicado esa cantidad de tiempo para otra cosa, posiblemente mi vida sería muy diferente. Si hubiera aprendido, no sé, otro idioma, no lo sé, pero el punto es que gasté mucho tiempo en ese videojuego. Entonces en la prepa ya en tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de preparatoria ya lo dejé. Y no sabía qué hacer en ese entonces, no sabía qué estudiar. La verdad, siempre me interesó contar historias. Siempre tuve el hábito de escribir, siempre tuve el hábito de leer desde pequeño. Entonces yo quería contar historias, ¿verdad? Porque las historias que yo había escuchado, visto o incluso jugado habían marcado de manera muy positiva mi vida. Creo que la mayoría de valores que tengo en mi vida las aprendí de alguna película, de algún libro, de algún videojuego. Entonces yo quería contar historias. Creo que a esta historia, que a esta sociedad le faltan grandes storytellers, gente que cuente sus historias. Le faltan buenas historias y es un buen refugio, además de que la vida está llena de historias negativas, y con historias me refiero a noticias. Todos los días las vemos. Nuestro feedback de redes sociales siempre se llena de cosas negativas, de gente quejándose, y yo también me quejo mucho. Soy una persona muy quejumbrosa, pero al mismo tiempo quiero como equilibrar esa parte de mi vida, contando historias que puedan llegar a inspirar a alguien, o que mínimo le enseñen algo a alguien. Entonces entré a la facultad de ingeniería de la universidad, y empecé estudiando ingeniería en sistemas computacionales porque mi idea era hacer videojuegos, ¿verdad? Y fue hasta en la universidad que estaba en la clase de programación. Estaba en clase y yo estaba escribiendo una novela y estaba estudiando japonés porque me gusta mucho aprender idiomas. Y la maestra me dice que por qué no estaba trabajando. Y no sé, creo que decidí no prestarle atención, algo por el estilo, y yo estaba haciendo otra cosa, sin hábito de ofender. Simplemente quería acabar un proyecto en el que estaba trabajando, y me di cuenta de que efectivamente me gustan los videojuegos, pero la parte de la programación o la parte técnica no me desagrada, pero definitivamente no me apasiona. Entonces me di cuenta que programar no era lo mismo, no era lo mío. No era que fuera malo o que lo odiaba o algo por el estilo, simplemente no me apasionaba. Cuando estás usando tu tiempo personal, cuando estás usando más de tu tiempo libre, sino, por ejemplo, ya estás ocupando una clase designada a otra cosa, perdón, y la estás usando para algo que no deja tu mente, es cuando sabes que te apasiona algo. Entonces me di cuenta de que me interesaba más contar historias. Me interesaba más la parte narrativa de las cosas, y fue cuando dije, ok, no puedo estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Hay muchas cosas de esta carrera que me gustan, pero hay otras que simplemente no me apasionan. No me apasiona aprender de redes, no me etcétera, de arquitectura, de computadoras, para nada. Entonces, cuanto sí me gusta aprender y sí me gusta tener el conocimiento de esas cosas, pero no es algo que quiera hacer como para vivir. Si acaso lo aprendo, es porque me gusta aprender, ¿sabes? Entonces decidí cambiarme de carrera, y fue cuando descubrí la carrera de animación y efectos especiales que estaba por mi localidad.
estaba en una ciudad diferente, pero estaba cerca, estaba como a media hora me parece. Entonces se me hizo factible y estudié ingeniería en animación y efectos visuales. Entonces yo ya estaba feliz porque estaba haciendo historias. Y igual había muchas cosas de la carrera que no tenía yo habilidad para eso, como por ejemplo dibujar. Para estudiar animación necesitas dibujar bien, pero por suerte yo tuve, pues sí, la suerte, es que la carrera en donde yo estaba estudiando, la escuela, era una facultad de ingenierías. Entonces no tenía un aspecto artístico. Sí veías materias de arte, tenía teoría del color, dibujo anatómico, tuve muchas materias, apreciación cinematográfica, técnicas de cine y cosas por el estilo, pero pues siempre fue como una perspectiva más tecnológica, técnica. Siempre se enfocaron más en el 3D y esa parte de la animación, y por eso se llama animación y efectos especiales. Y por eso, de hecho, es animación y efectos visuales, que sí hay una diferencia entre esos dos. Y era una ingeniería. Entonces, por eso pude entrar a esa escuela, porque nunca dibujé en mi vida. Pero me di cuenta de que era muy cool, era muy divertido expresar tus cosas de manera visual, tus ideas. Y dije, oye, esto de hacer videos, esto de hacer animaciones, está muy padre, está muy divertido. Y es una manera en la que te puedes expresar de una manera fantástica, sin limitaciones, aunque también muy, muy complicada. Y pues bueno, por eso estaba feliz estudiando animación, estaba feliz haciendo y contando mis historias. Y ese tiempo definitivamente no tuve mucho tiempo para jugar videojuegos. Como no tenía muchas de las habilidades necesarias para animar, dediqué mucho de mi tiempo libre para seguir estudiando porque no quería quedarme atrás. Soy una persona bastante competitiva y dije, vamos a estudiar, vamos a leer más libros de cine, vamos a leer teoría de cine, vamos a aprender cinematografía, vamos a aprender a editar, vamos a ver este libro de producción. Y empecé a leer y leer cosas de los cuales yo no tenía conocimiento, y eso fue muy enriquecedor. Entonces eventualmente, porque estamos hablando de mi experiencia con los videojuegos, pues no tenía tiempo para jugar en ese entonces. Y llegaron un tiempo de las jornadas universitarias, le decían, y eran a varios foros e invitaban profesionales de la industria para darte una plática, etcétera. Y llegaron unos señores que estaban creando un pequeño estudio de videojuegos para hacer aplicaciones, y buscaban practicantes. Entonces hicieron una convocatoria y varios practicantes decidieron pues entrar, ¿verdad? Yo estaba por hacer mis primeras prácticas. En esa escuela tenías que hacer 3, 2 a tiempo completo, y al final de tu carrera un semestre, bueno, un cuatrimestre completo, que se conoce como estadía. Es una estadía profesional, y tenía que hacer las primeras, pero estaba compitiendo con gente de semestres más avanzados. Total, todos fuimos, aplicamos. Y yo apliqué pues para acompañar a unos amigos. En realidad no pensé que fuera a quedar, por la sencilla razón de que estaban aplicando gente de grados más avanzados. Entonces yo apliqué, llevé mi portafolio, hice mi exposición y les caí bien. Le caí bien a los dueños, algo bastante extraño que yo le caiga bien a personas. Entonces, algo que les gustó mucho de mi trabajo es que mi trabajo eran ideas originales. Yo estaba creando mis propias historias, cuando la mayoría de mis compañeros tenían un portafolio de superhéroes que ya existen, ¿verdad? Que te gusta mucho Marvel, que te gusta mucho Pokémon, que te gusta mucho cierta serie, cierto anime. Eso pasaba mucho con los fans de anime. Solo dibujaban anime, y eso es algo que a mí me dio puntos extra. A lo mejor ellos tenían más nivel técnico que yo, mucho más, pero a mí la creatividad me dio un poco de plus, y decidieron darme una oportunidad como guionista. Había 2 equipos de trabajo, uno que planeaba la mecánica del videojuego que íbamos a trabajar, y otro que hacía la narrativa, y empecé a escribir para ellos la estructura de la historia, que era algo que a mí me apasionaba. Entonces le eché muchas ganas
y les encantó mi trabajo y ahí me empezaron a dar cursos, me empezaron a enseñar sobre game design, sobre el desarrollo de videojuegos y estaba escribiendo historias para videojuegos, lo cual era bastante cool, a pesar de que eran historias pequeñas para el juego, ¿verdad? Era un juego móvil, no era como que era un triple A o lo que sea, era un juego bastante pequeño, pero después el estudio, para poder generar más ingresos, empezó a hacer otros tipos de proyectos como aplicaciones, comerciales, etcétera. Como ya me tenían ahí de practicante, decidieron absorber y usar todas, por no querer usar la palabra explotar, ¿verdad? Empezaron a usar todas mis habilidades y dijeron, oye, estamos haciendo esta app, ¿le quieres escribir un comercial? Y yo dije, por su pollo, por supuesto que quiero escribir, me encanta escribir, y empecé a hacer ya hasta los reportes de producción, me encantaba escribirlos. Entonces, pues ya hice varios comerciales, aprendí bastante de animación, creo que aprendí más en ese semestre de prácticas que en todos los semestres pasados que había tenido. Y pues bueno, esa fue como mi primera experiencia con los videojuegos. Después me pusieron ahí de medio tiempo. Se acabaron las prácticas, pero me siguieron empleando por creo como un año y cacho. Y ya me estaban pagando, entonces todo eso estaba muy padre y yo seguía escribiendo y haciendo historias. Y posteriormente pues fui trabajando en otras cosas. Hasta que salí de la carrera y llegué a Ciudad de México. Me fui a la Ciudad de México porque estaba trabajando en un proyecto y gracias a la líder del proyecto me presentó a otra persona que tenía un estudio de videojuegos y era un estudio ya mediano, ya no era tan pequeño, sí había bastantes, había varios departamentos y digo todo esto porque ese es como el panorama que tiene el estudio de los estudios de videojuegos en Latinoamérica, especialmente en México, que eran donde estaban estos estudios. He estado en estudios pequeños, donde hay nada más unas 10 personas trabajando, hay estudios medianos y también he estado en un estudio grande. Y de hecho el estudio en el que empecé a trabajar estaba en medio de una ronda de inversión y lo que pasó es que estábamos haciendo aplicaciones y empezamos a trabajar en una plataforma web y estamos trabajando mucho y la empresa era mediana. Lo que pasa ahí es que estaban en medio de una ronda de inversión, estaban a punto de decirle y presentarle los nuevos proyectos a los inversionistas para poder bajar una segunda ronda de inversión y tener más recursos para que la empresa crezca. Y yo fui contratado cuando la empresa era mediana y fue cuando llegó la ronda de inversión. No pasó mucho tiempo, pasaron yo creo unos meses cuando recibieron la ronda de inversión y la empresa empezó a crecer de manera tonta, o sea, de manera exponencial. Se hacían gastos, algunos gastos cuestionables, algunos lujos para como recompensar al equipo por lo que estábamos haciendo. Entonces sí estaba muy padre, compraron nuevo equipo, nuevas instalaciones, hubo un viaje así como de la empresa y les digo, varios gastos cuestionables que pues para agradecer todo el trabajo que estaban haciendo. Y empezaron a contratar bastante gente, empezaron a contratar un equipo de animación para empezar a hacer spots animados con los personajes de los videojuegos, porque donde está el dinero está en la propiedad intelectual. El dinero no está en tal cual el juego, la mecánica, sino en los personajes. Nintendo Super Mario es multimillonario, es una franquicia multimillonaria por Mario, el personaje. Es un personaje que puedes sacar licencias y lo puedes poner en mochilas, en peluches, en juguetes, en playeras, en lo que sea. E igual con todas las franquicias que se te ocurran, los personajes es en donde está el dinero. Si tus personajes los sabes usar, los sabes promocionar y sabes hacerlos brillar en los videojuegos o en cualquier tipo de contenido audiovisual, créeme, puedes hacer bastante dinero con eso. Entonces ellos querían hacer eso, ¿verdad? Agarraron los personajes que había escrito, yo no los diseñé, ya estaban los personajes, pero empecé a escribirles, a generarles psicología de personajes, algunas historias y empezaron a hacer estas historias animadas y así.
Entonces ese es como el panorama que tiene la industria de los videojuegos de manera a grandes rasgos. Hay empresas pequeñas que buscan practicantes para poder sacar sus proyectos y poder salir a flote, ¿verdad? Muchas de esas empresas se quedan estancadas o incluso van a la bancarrota, es la triste realidad. Otras empiezan a crecer y son medianas. El ambiente de un estudio mediano es bastante cool porque no son pocas personas, pero tampoco son muchas, ¿sabes? No se siente un ambiente corporativo, se siente como, como que estás con familia, como que estás con amigos y es bastante padre trabajar con una empresa de ese tamaño. Pero pues obviamente también hay muchas ventajas con trabajar con empresas grandes. La desventaja es que sientes que no eres como parte del todo, sientes que eres parte de una cosa muy pequeña y es muy fácil que cuando estás trabajando en una empresa gigante no te sientes parte de, no sientes orgullo en lo que haces y es un sentimiento bastante feo, por lo menos si la cultura de la empresa hace que sus empleados se sientan de esa manera. Pero no es en todos los casos. Algo que pasa en las ¿cómo se llama? Empresas, en los estudios pequeños y medianos, es que se siente más como la pasión del proyecto. Pero ese también tiene su lado negativo. Y su lado negativo es que se romantiza la industria, se romantiza, la gente quiere trabajar en la industria de los videojuegos o en el cine porque quieren ser cineastas, quieren ser desarrolladores, quieren el título, ¿verdad? Y la gente hace lo que sea, como malbaratar su trabajo, dejar que los exploten, trabajar horas extras gratis, y eso no está bien, eso no debe de pasar, pero sin embargo pasa y la gente lo hace por buenas razones, ¿verdad? Quiere trabajar en lo que aman, pero muchas veces no debemos decir que sí, no debemos dejar que la gente nos explote. Entonces es algo muy común, por desgracia, en las empresas medianas o pequeñas, más en las pequeñas, porque el perder un cliente puede ser bastante fatal para el estudio, o el no conseguir una ronda de inversión, etcétera. Entonces, pues, más o menos esa es la historia que tengo con los videojuegos. Tengo una relación bastante íntima con los juegos que he jugado. He practicado, estuve trabajando con varios equipos de desarrollo de videojuegos de distintos tamaños, de distintas infraestructuras. De hecho, estuve trabajando con el Tigre Toño, con Kellogg's por medio de un intermediario. Querían hacer una plataforma web y querían hacer videojuegos y nos llegaron así archivos de los colores que debe de tener el Tigre Toño, el Tucán Sam, qué cosas tenemos que hacer con los personajes. Hay ciertos reglamentos y son unos manuales bastante densos de todo lo que tienes que hacer para mantener el branding de Kellogg's, ¿verdad? No podíamos cambiar la pose del Tigre Toño. El Tigre Toño siempre debe de estar en cierta pose. No podíamos hacer que diera la espalda. Si estabas en un videojuego, ellos te pedían que nunca el Tigre Toño diera la espalda, se le viera. Por lo menos eso venía en el manual. Y los colores te venían los códigos exactos que tenías que usar, el tipo de saturación, etcétera, del pelaje del Tigre Toño. Y lo mismo con las otras mascotas, que por desgracia en México, si no estoy equivocado, ya no existen esas mascotas. Ya no puedes poner al Tigre Toño en las Zucaritas, ya no puedes poner a Melvin, a Sam en los Fruit Loops y Choco Crispies, lo cual es bastante triste. Los extraño. Aunque bueno, yo no vivo en México, así que mis cajas de cereal todavía tienen sus mascotas y eso está muy bonito. Pero aún así vi algunos empaques en fotos por medio de redes sociales y vi que están bastante padres, las marcas se están poniendo bastante creativas. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Que por cierto tengo la historia del cereal por si lo quieren ver, y menciono la polémica historia de la mascota de Melvin y los orígenes extraños del cereal, para que vean el video los que no lo han visto. Creo que eso es todo por ahora. Me acabo de dar cuenta que no tengo un nombre para la audiencia. Usualmente los youtubers siempre dicen algo así como que hola, bros, hola,
quién sabe qué Army, y tienen como un nombre la audiencia, y yo no puedo decirle hola X. No tengo un nombre para ustedes. Estaría bien que eventualmente tuvieran uno para nada más decir adiós y esa palabra y ya. Por ahora eso es todo. Gracias a las personas que me escuchan y espero les guste el podcast. Espero poder seguir haciendo más, y mejorar en hacer podcast. Me gusta hablar, pero no significa que sea bueno hablando. En fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Eso es todo por ahora. Denle like. Si te gustan los videojuegos, dale like. Y si no, dame un like también. Y no olviden suscribirse para más pensamientos random.